Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ya. Bendecido martes nuevamente, dándole gracias a Dios por un programa más. Saludos a todos aquellos que ya están conectados desde ya, que fielmente se conectan a esta hora. Hoy empecé casi exactamente a la hora, ¿verdad, hermano? Así que le doy gracias a todos desde ya, los que están conectados, por estar ahí. Y me gustaría hacer una oración para poder empezar a desarrollar el tema al cual el Señor ha puesto esta tarde en mi corazón. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, en este momento por todas las cosas que nos das. Primeramente te pedimos perdón porque en alguna manera te hemos fallado con algún pensamiento, con algo que hayamos dicho, algo que hayamos pensado. Y nos ponemos delante de ti, Señor, para que tengas misericordia, que tengas misericordia de nosotros. Te ruego, Señor, que esta tarde nos instruyas, nos enseñes nuevamente por medio de tu Espíritu. Señor, utiliza mi vaso para poder ser bendición. Hoy, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que toda palabra que salga de mi boca no sea una palabra humanista, sino que salga una palabra que venga del Espíritu y que pueda edificar y consolar. Te ruego, Señor, por todas aquellas personas que están desde ya conectadas. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a todos desde ya les doy gracias por estar ahí conectados. Si alguno me puede escribir si se oye bien el sonido, si todo está bien, para poder empezar a desarrollar el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Déjenme hacer una cosa aquí. Bueno. Acompáñenme a Proverbios 27:19, la versión LBA dice: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Bien interesante, porque quiero abordar hoy acerca de un tema, acerca del perfil de un profeta. Y he venido, esto me acuerdo yo que hace algunos, creo que uno de los primeros temas que desarrollé ya hace como unos 3 años y me llamó mucho la atención porque ahora es muy común oír esa palabra perfil. Cuando miramos el perfil de una persona, ya sea en cualquier tipo de redes sociales, vamos a diferenciar la vida de esa persona en lo que postea, en lo que habla, en lo que enseña, videos, etcétera. Por eso se llama el perfil de una persona, hablando de alguna de las redes sociales que muchas veces manejamos últimamente. Entonces, cuando usted va al perfil de una persona, se va a dar cuenta que va a encontrar el temperamento, va a encontrar qué es lo que le gusta comer, qué es lo que le gusta hacer, qué le gusta, etcétera. ¿Por qué? Porque prácticamente el perfil o el muro de una de las redes sociales de uno muestra en realidad quién es uno. Ahora, me llama mucho la atención porque esa palabra perfil también aparece en la Escritura. Y cuando miramos en Proverbios 27:19, dice: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y entonces me llama mucho la atención porque cuando hablamos de rostro, el rostro, esta palabra viene a significar cara, perfil, semejanza. Y es ahí donde nosotros entendemos que todo hombre de Dios y mujer de Dios necesita ser formada en su perfil, en su rostro, en su carácter o en su forma de ser. Por eso me llama mucho la atención esta versión, porque dice: como el agua refleja el rostro. Entonces, cuando nosotros nos miramos en el reflejo del agua, podemos ver quién somos. Pero después dice: así el corazón del hombre refleja al hombre. Mire esta otra versión como lo dice, Proverbios 27:19, la versión TLA dice: el espejo refleja el rostro. Vuelve a comparar, ya no el agua, sino un espejo. Y cuando hablamos de espejos, eso quiere decir que son enseñanzas que nosotros debemos de aprender a través del espejo. Usted puede aprender de alguien porque muchas veces somos espejos para otros y nos vemos reflejados en ellos. Y entonces podemos comprender que o nos puede ir bien o nos puede ir mal. Entonces dice: el espejo refleja el rostro, obviamente, la cara, el perfil, y los ojos revelan la personalidad de una persona. Déjenme saludar a todos, a saludos hasta allá, Guatemala, a mi sobrina Alice Escobar, que Dios te bendiga por estar fielmente conectada.
También a todos aquellos que están allá en Guatemala conectados y que tal vez no aparecen acá en mi teléfono, los saludo y los bendigo. También saludos allá a El Salvador, que también nos miran, a Honduras también, parte de México, también algunos sectores nos miran, los bendecimos desde allá. También en Los Ángeles, San Fernando, el Valle del Antílope, Texas y todo lo que es Estados Unidos, lo que es el norte o el oeste, Miami, Nueva York, saludos a Nueva York, a San Antonio, Texas, también a la frontera, al Paso, Texas, saludos allá que también a veces nos ven, y también en Ciudad Juárez. Y de vez en cuando nos miran por ahí en Sudamérica y en Europa. Así que acompáñenme entonces a desarrollar esto. El pastor Guillermo Rivas, lo bendecimos también, perdona que no dije, hasta la linda ciudad de Coachella, te bendecimos hasta allá. Bendiciones, profeta Eric, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda que Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Amén. El audio se ve muy bien. Saludos a Rey, a Kevin y a todos aquellos que están conectados, a la hermana Yander y también todos aquellos que vienen en este momento en el carro de regreso a su casa. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda tarde. Maneje con cuidado, por favor, y si está allá en su casa, pues brindemos con café, ¿va? Usted va a decir, ay hermano, y tomando café con este calor, sí, pero aquí está frío, entonces se amerita un cafecito, ¿va? Entonces también saludos a la hermana Cristina, que Dios me la bendiga, dice, bendiciones pastor. Entonces, entrémosle al perfil de un ministro. En esta ocasión vamos a ir a hablar del profeta, pero también abarca el perfil de un ministro primario, ya sea cualquiera de los ministerios, pero también abarca al liderazgo y también abarca a los hermanos y a las hermanas en el orden de desarrollo del carácter. Una de las cosas que Dios va a hacer es formar el carácter de nosotros. Cuando hablamos de perfil, también tenemos que hablar de carácter. Y entonces en el carácter también existe la personalidad, que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué razón? Porque la personalidad abarca un poco más de otras cosas que el carácter. Y ahorita se lo voy a explicar. Lo que me llama mucho la atención es que el apóstol Sergio ha estado diciendo algunas cosas muy interesantes que me llaman mucho la atención. Y cuando veo a Daniel 4:17, veo una estatura espiritual de varios rangos. Y entre esas está los vigilantes, del Hebreo 58:94. Esto lo voy a desarrollar otro día porque este tendría que ser un tema, pero veo que hay una estatura que son los vigilantes, que llegan a ser guardias o ángeles. También existe en el libro de Daniel 4:17 aparecen 4 tipos de niveles que son interesantes. Aparece la 69:22 del Hebreo, que quiere decir Kadish, y habla de alguien que es santo. La palabra 58:94, que quiere decir ir, nos habla de vigilante, de un guardia, y en otras connotaciones ponen ángel. Luego existe la palabra viviente, que quiere ser un hombre de vida, que viene del original 24:17, Cajai. Y usted me va a decir, pero ¿por qué está diciendo esto? Ahorita le voy a explicar. Porque esto nos habla de un viviente. Y usted sabe que en la Biblia, en en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando es la llevada de la iglesia al bimá de Cristo, dice que son llevados los que alcanzaron una estatura de vivientes. Ahora, aparece otra, que ahí mismo, que aparece el Hebreo 6:06, que quiere decir Enash, y se refiere a un hombre humano. Usted lo puede ir a investigar a su casa. Saludos a Luis Turcios Chaxomba, primo, que Dios te bendiga hasta allá en la linda ciudad de Guatemala, en la zona 5. Ahora, mire esto. El apóstol Sergio también nos enseñaba la semana pasada varios niveles. Existe el hombre celestial, existe el hombre espiritual y existe el hombre terrenal. Y entonces, ¿qué quiere decir todo esto, pastor? ¿Por qué me está poniendo tantas estas bases? Porque es bien importante el desarrollo del carácter de un ministro, ya hablando de un profeta o otro de los 4 ministerios que están, hablar de un ministro líder, de alguien que tiene autoridad en diferentes lugares. Hay una formación de carácter. Y esto me llama mucho la atención a mí, porque cuando hablamos del perfil de un profeta, tenemos que darnos cuenta que Dios
cambió el carácter de las personas a la hora de desarrollarlos. ¿Por qué razón? A Moisés dice que era un hombre violento y le cambió su carácter, hablando de un profeta como Moisés, de tal manera que llegó a ser el más humilde de la tierra. Vemos a un David que también le formaron su carácter. Vemos también a un profeta que Dios le estaba formando el carácter en el desierto, en sequía, hablando de Elías. Vemos que también hubo un hombre, un profeta, que no pudo tratar de cuidar su carácter, hablando de Eliseo. Ya veo que era un hombre muy tosco. Pero vemos entonces en realidad que todos los profetas fueron formados en diferentes lugares. Jeremías fue formado cuando en el tiempo que él le predicó a Israel previo a ser esclavos de Babilonia. Fue un tiempo muy difícil que el profeta en su formación quiso tirar la toalla porque era muy difícil la labor. Por eso el Señor le dijo al profeta Jeremías: no te cases, no tengas hijos, porque la labor, en pocas palabras, que vas a tener es muy dolorosa. Y entonces él no entendió, porque el proceso que llevamos cada vez en nuestra vida, mis amados hermanos, es porque Dios nos está formando nuestro carácter. Dios quiere que crezcamos de un carácter terrenal a un carácter espiritual. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo explica que el espiritual todo lo juzga de una manera correcta, pero el terrenal no, el terrenal todo lo mira. ¿Por qué? Porque lo mira como sus propios ojos, pero no puede ver espiritual. Entonces, si vamos a ser terrenales, tenemos que evolucionar a lo espiritual, y de lo espiritual tenemos que llegar a hombres celestiales. Y entonces nos está hablando que Dios nos está llevando en una formación de carácter. Por eso existen ministros enojones, ministros contradictorios, ministros orgullosos. Por eso hay ministros envidiosos, ministros amadores de sí mismo, ministros asalariados. Puedo hablar un montón de esos, pero no estoy ofendiendo a nadie, sino les estoy dando a entender que Dios nos está formando el carácter ministerial. Veo a un profeta como Jonás, que Dios lo formó en Nínive, pero antes de ir a predicar a Nínive, tuvo un proceso en la boca y obviamente en el vientre del pez. Fue formado, tuvo que entender, tuvo que pasar una prueba, una situación para dejar de ser terrenal y llegar a ser espiritual. Aunque nos damos cuenta que usted sabe que Jonás, siendo un profeta, al final bravo estaba porque Dios había perdonado a Nínive. Entonces, ¿por qué Dios nos está formando? ¿Por qué Dios está probando nuestra vida y nos está dando un perfil perfecto para que lleguemos a ser de la manera del carácter de su Hijo, hablando de Jesucristo? Saludes a Rodolfo Gómez, al pastor Rodolfo Gómez, allá en la ciudad de Fresno, ya se me olvidó, Rodolfo, pero que Dios te bendiga. También saludos a la hermana Wendy Montenegro y Ana Leiva, que Dios me los bendiga por estar conectados, y a los que no los miro acá, los bendigo, los saludo donde estén. Entonces, cuando miramos entonces el libro de Ezequiel, nos damos cuenta que hay una formación de carácter. Aquí encuentro yo otros 4 niveles de desarrollo del carácter de un ministro. Acompáñenme en esto. La versión NBLH dice en Ezequiel 1:8: bajo sus alas, a sus 4 lados, oiga, está hablando de los seres vivientes, a sus 4 lados tenían manos humanas, a los otros 4 tenían caras y alas. Me voy a enfocar en lo que es cara, porque cara significa perfil, rostro, semejanza, ahí se va a dar cuenta. Y luego dice en el 1:9, sus alas se tocaban unas a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Y luego más adelante dice, y cada uno iba de frente hacia adelante. Ahorita le voy a explicar todo esto. La forma de sus caras, otras versiones dice la semejanza de sus caras, el rostro de sus caras, dice otras versiones. Y yo me atrevería a decir el perfil de la cara. Por eso es bien importante el perfil en el muro de uno, hermano. Uno se da cuenta en realidad el perfil y el corazón de las personas cuando entra a una red social, a un perfil de alguien. Uno se da cuenta cómo vive,
y que postea. Porque usted sabe, ya no es como decía el proverbio, el agua refleja el rostro del hombre. Ahora tendríamos que cambiar ese proverbio y decir, el Facebook refleja lo que hay dentro de un hombre, porque todo se postea. Pero no estoy hablando mal de las redes sociales, solo lo que quiero es que me entienda es por qué ellos le dan el término perfil y por qué es que Dios de alguna manera trabaja el carácter de uno. Vemos a un Pedro que era muy enojón, cortaba orejas, hasta que llegó a ser un hombre, hermano, de diferente forma de hablar. Ahora mire esto, la forma de sus caras, aquí empieza a darnos 4 ángulos que quiero abordar. La forma de sus caras era como cara, primero, de un hombre. Cuando nos habla del hombre, nos está hablando de que Dios está formando el carácter de un hombre para poder llegar a ser un ministro primario. Luego dice, los 4 tenían cara de león. El león nos habla de la fuerza, del poder que puede tener un hombre en su boca. Eso lo voy a desarrollar, no ahorita porque son 4 temas los que tendría que dar a la hora de ir viendo esto y quiero enfocarme hoy en la característica de la cara de hombre. Pero dice, los 4 tenían cara de león. El león nos habla de la fuerza, del reinado. Dice el proverbio que el león cabalga, camina como majestuoso el caminar de un león, que teniendo poder en su boca para desmenuzar a sus adversarios, también con esa misma boca que desmenuza a sus adversarios, soba y lleva cargado a sus leoncillos. Entonces nos está hablando de un ángulo espiritual, que el hombre debe desarrollarse en su carácter, pero también debe de tener cara de león en el sentido de que aunque es rey, sabe guardar su boca. Bueno, eso lo voy a desarrollar otro. Luego dice a la derecha y cara de toro a la izquierda. Otras versiones dicen que es un buey. Y usted sabe que cuando nos habla de buey, nos está hablando de un animal que antes era muy bravo, si se puede decir, que fue controlado a base de que fue castrado en sus áreas. Y esto nos habla de la fuerza humana que tenemos para ver que aunque somos toros, somos débiles. Que aunque somos toros, podemos fallar. Aunque esté esa fuerza del buey, porque usted sabe que una de las características del buey es que trabaja juntamente con otro. Hay un yugo que los une y trabajan y ambos pueden arar la tierra, pero un toro no puede arar la tierra. Por eso un ministro que es así toro, lo tienen que carnear, ¿no? ¿Cómo le llaman? Capar, dicen otros, ¿verdad? Pero lo tienen que de alguna manera calmarle su fuerza para que llegue a ser un buey. Entonces nos habla de formaciones ministeriales, de caracteres de personas. Bueno, no sé si estoy dándome a entender. No sé si me voy, si me llego a ir de la señal, no se vaya a ir, ¿no? Yo creo que algo está pasando acá, pero le pido a Dios, ore ahí para que no se vaya la señal y que pueda estos 30 minutos que me faltan poder desarrollarlo. Entonces los 4 tenían cara de león, a la derecha tenía cara de toro, a la izquierda tenía cara de toro y los 4 tenían cara de águila. Entonces cuando miramos la característica de águila, eso quiere decir que se volvió un hombre espiritual, que vuela a las alturas, que no le importa a sus depredadores, que puede llegar a lo más alto de la peña, se esconde en la peña, en la roca. Nos está hablando de que son 4 niveles que puede tener un ministro en el desarrollo de su carácter. Entonces, vemos entonces que hay el carácter humano, el carácter a la manera de un león, el carácter a la manera de un buey y el carácter a la manera de un águila. Nos está hablando de 4 estaciones o estaturas espirituales que Dios quiere llegar a formar en nosotros cuando miramos esos 4 ángulos. Por eso le llaman seres vivientes. Por eso le puse el ejemplo de lo que le estaba hablando, de lo que escribe Daniel capítulo 4, 17, las estaturas. Hombre viviente, santo y vigilante. Nos está hablando también de otras estaturas espirituales. También le puse las otras 3, hombre terrenal, hombre espiritual y hombre celestial, que habría que desarrollarlos de alguna manera. Entonces, entremos de lleno. Esta palabra definición cara en el Antiguo Testamento quiere decir maré,
y es de la letra 4758 hebreo, que quiere decir un aspecto, una apariencia, atractivo, un modelo, rostro, semblante o semejanza. Y es ahí donde nosotros entendemos que todas estas características está hablando del carácter de una persona. También aparece esta palabra 6440, que quiere decir panín o panén, del 6437, que sería otra connotación del número, que quiere decir cara, aspecto, rostro y semblante. Te vuelvo a la carga, ¿va? Cuando el hombre se mira en el espejo, ve su rostro, ve quién es, ve su carácter, ve su temperamento. Bueno, en ese orden de ideas no me quiero detener mucho ahí. Entonces, esta palabra carácter y sus significados, mire lo que quiere decir. Saludos a la hermana Jenny Sandoval también. Gracias por estar conectada. Es un determinado contexto. Esta palabra carácter o perfil o rostro, como usted le quiere decir, o cara, es un determinado contexto que habla del carácter de un hombre. Permite hacer mención a su personalidad y a su temperamento. Entonces, esas dos palabras son muy interesantes porque se desarrolla la persona en su personalidad y también en su temperamento. Déjeme seguir entonces. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino se va formando. Dios, a través de los años, va formando nuestras vidas en medio de pruebas, circunstancias que a veces no las entendemos, pero vamos agarrando un carácter probado. Por eso el que sale de la prueba sale aprobado, con un carácter espiritual aprobado. Y si no, pues volvés a tener que pasar la prueba para poder llegar al carácter. Por eso es bien interesante, porque vemos entonces que Dios lo que va a hacer y va a trabajar con los ministros es su carácter. Y ahí como duele, hermano, porque a veces más de alguna cosa tenemos que no le agrada a los demás. Sin embargo, sino que el carácter afecta rotundamente por el medio ambiente. Esto quiere decir que muchos somos formados a través del ambiente en que nos movemos. Hay una pregunta o una aportación. Dice, pastor, ¿qué personalidad tenía el profeta Ezequiel? Porque lo que Dios le mostraba o revelaba era grueso, desde los huesos secos, muertos, y desde las 4 caras. Cuando miramos, perdón, no me quiero desviar, solo quiero pedirle a Dios que me ayude para poder responder sabiamente. Cuando miramos al profeta Ezequiel, tengo que hacer mención de otros 4 profetas. Por ejemplo, está el profeta del Altísimo, que le llaman al profeta Juan. Juan el Bautista es el profeta del Altísimo. Luego miramos a Jeremías como el profeta del Padre. Luego vemos a Isaías como el profeta del Hijo. Y luego vemos a Ezequiel como el profeta del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos a Ezequiel en su función profética, nos damos cuenta que fue intervenido por la manifestación del Espíritu Santo en él, y por eso, como dice la hermana, era grueso lo que le mostraba el Espíritu Santo, porque era la era en la que él iba a desarrollar al profeta Ezequiel. Entonces, pastor, ¿qué personalidad tenía el profeta Ezequiel? Porque lo que Dios le mostraba